Muy buenos días a todas, a todos, de nuevo, después de nuestro primer módulo de la mañana sobre el programa ECOS. Y bienvenido, bienvenida a nuestra gira Tu Doctorado en Francia, que esperamos poder tener en presencial, ¿no? El próximo año, porque no hay nada como poder compartir un panel in situ, face to face, y después todo lo que pasa después de los encuentros, ¿no? De ir a comer juntos, conversar juntos, tomar un café juntos. Ahí sabemos que hay muchos proyectos que salen de estas relaciones informales y lo sentimos. De hecho, durante la pandemia, que este contacto físico realmente era algo necesario y que perdimos mucho en no poder durante 2 años ahora encontrarnos, pero sabemos que si elegimos bien los participantes de un panel, puede ser tan rico como un panel presencial. Y hoy tenemos la suerte de tener a varios colegas que han trabajado juntos, que han elaborado cotutelas, y vamos a ver que las cotutelas son realmente una herramienta, como lo decimos en el título de la presentación, es una herramienta al servicio de la internacionalización. ¿Por qué nosotros desde la Embajada de Francia hemos implementado un programa para apoyar a los estudiantes, los doctorandos que quieren realizar una movilidad en el marco de una cotutela? Es porque nos dimos cuenta que hay muchísimos acuerdos que se han firmado entre universidades francesas y mexicanas. Hay más de 700 acuerdos. No diría que no hay nada más fácil que firmar un acuerdo, pero no es fácil, pero después hay que ponerle carne a este acuerdo, hay que ponerlo en funcionamiento, este acuerdo, si no queda, como se dice en francés, lettre morte. Entonces la idea es ver a través de ejemplos muy concretos, porque hay que poner la mano, ¿no? Dans le cambouis, como se dice en francés, el quehacer, para entender cómo funciona esta cotutela, lo que son y lo que no son, porque muy a menudo la gente se confunde cotutela con codirección. Y también la idea es ver en qué medida la cotutela no solamente es una gran oportunidad para los doctorandos y las doctorandas, sino que también es una gran oportunidad para los investigadores de estrechar vínculos, de pensar, crear nuevos proyectos de investigación, y sobre todo es una apuesta al futuro, porque todos que ya tenemos una cierta edad, sabemos que los contactos, los vínculos que se generan cuando uno es joven en el extranjero, después van a ser la base para construir proyectos de investigación. Así que realmente es una apuesta a la internacionalización y al futuro y a la formación de nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes. Así que yo, sin más tardar, le voy a pasar la palabra a nuestros colegas. Nada más le pido a mis dos colegas que están armando este evento conmigo, y Sophie Lebon, la maestra Sophie Lebon y la maestra Charlotte Bini, si pueden poner en el chat, al menos que ya lo hayan hecho, y la convocatoria a Cotutela que hemos lanzado. Creo que es interesante para los que nos acompañan ver un poco de qué se trata. Y empecemos, quisimos dar dos ejemplos muy concretos de cotutela, y no solamente tener a los directores, a los investigadores presentes, sino también a los doctorando y la doctoranda, en este caso un doctorando, doctoranda, para que nos cuenten un poco su experiencia, qué significa hacer una movilidad en investigación, cómo se inserta uno en un laboratorio, cuáles son las grandes diferencias metodológicas, relacionales que hay entre México y Francia, y en qué esta experiencia de movilidad y de investigación muy concreta en los laboratorios, en la unidad mixta de investigación en Francia o en la unidad de investigación, le ha permitido a ellos crecer, aprender, y para después seguir desarrollando su proyecto de investigación y su proyecto profesional y de vida. Así que empezaremos, y agradezco mucho de nuevo a nuestros colegas que son fieles de nuestros eventos, al doctor profesor Moisés Hinojosa de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y al doctor Gilles Pijodier de la Universidad de Pau y de Pays de la Dour. No sé si el doctor Manuel Daumier se pudo juntar con nosotros, pues tuvimos un problema de conexión hoy a la mañana con las ligas. Y también agradezco al maestro doctorando, candidato a doctor Omar Rodríguez, que nos va a hablar de su experiencia. Así que, sin más tardar, le paso la palabra a mis colegas, después tendremos otro ejemplo, y al final pasaremos a unos 15, 20 minutos de preguntas y respuestas. Último punto, si nuestros colegas panelistas ven que en el chat hay preguntas que tienen que ver con su cotutela, con la manera como lo han hecho, y nosotros vemos que no tenemos
no tengo tiempo para contestar, no duden ustedes, profesores Hinojosa, Pillolier, Daumier, Ortiz, Basurto y Vaillant, en contestar las preguntas también para nuestros colegas doctorando, Adilén Miramontes y Omar Rodríguez, contesten directamente en el preguntas-respuestas o en el chat. Así que adelante, estimado Moisés y Gilles, y muchas gracias, y Omar, y gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias, Guillaume. Me voy a permitir empezar, luego propongo que pasemos con Gilles y creo que el estelar aquí es Omar, para que él nos diga su experiencia, porque él está a punto de concluir exitosamente esta cotutela, que también es codirección y también va a ser doble diploma. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla. Sí, espero que ya estén viendo. Y yo quisiera dar un poquito de, un poco de contexto rápidamente. No, espero no consumir mucho tiempo. Me pareció un gran acierto el título que se le dio a esta sección, el doble diploma, una herramienta al servicio de la internacionalización, porque precisamente nosotros en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en particular en nuestra Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, estamos impulsando un proceso para nosotros intenso, un tanto, digamos, agresivo de internacionalización. Y partimos de que la mayoría de la gente piensa que internacionalización es movilidad. Es lo primero que nos viene a la mente, pero es mucho más que eso. Y digamos que las cerecitas del pastel, los estadios más avanzados de la internacionalización son precisamente las cotutelas, los dobles diplomas, pasando por otras modalidades como los cursos espejo o COIL que llaman en inglés, la firma de convenios y algo bien importante, la multiculturalidad, que es un elemento que también se desarrolla durante un ejercicio como este, pero además también facilita cuando desde el principio se tiene ese elemento. Y esperemos que de lo que platiquemos también con los colegas que también van a presentar aparte de este equipo, de aquí la gente, nuestro público, tenga una mejor idea de cómo elaborar una cotutela. Muy rápidamente, contexto, nosotros, su servidor, Moisés Hinojosa, profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues trabajo en esta institución. Rápidamente es una institución muy grande, ya con un recorrido de 89 años de historia, la tercera universidad más grande de México, y tenemos programas en todas las áreas del conocimiento. La escuela y la universidad han hecho un gran esfuerzo no solo en internacionalización, sino también en innovación, y estamos muy agradecidos con todos los apoyos que recibimos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del gobierno francés y la embajada francesa, que está haciendo un gran papel. Continuando con esto, aquí yo quiero dejar un mensaje de que estas iniciativas pueden ser el inicio de, o pueden ser la consecuencia de cosas que se han hecho antes. Aquí les presento una línea de tiempo de cómo nuestra facultad y nuestra universidad desde los 70s y en particular desde los 80s empezaron esfuerzos de internacionalización. No me gusta hablar en primera persona, pero bueno, su servidor tuvo la fortuna de hacer un postdoctorado en Francia. Sin embargo, el doctorado que hice aquí en la universidad se fundó con el apoyo de profesores que contrató nuestra universidad y que ellos habían formado, unos en Francia, otros en Reino Unido y en otros países. Entonces, las bases se plantaron hace de 40, 50 años. Yo me vi beneficiado con los frutos de eso en los 90s, que me voy a un postdoctorado precisamente en Francia, con apoyo de CONACYT, con apoyo francés. Y al regresar me dedico aquí en la universidad a impulsar pues, distintas cosas, la investigación y ¿por qué no?, la colaboración con Francia. Esta escuela ha entonces desarrollado movilidad de licenciatura desde el 2005
ya de manera formal, obviamente hay antecedentes, y de los primeros ejercicios de movilidad fueron a Francia, precisamente, de licenciatura. También una colaboración que empezamos con el INSA en Lyon, Francia, incursionamos en esta modalidad que ellos llaman ingeniero emprendedor y lo copiamos aquí, prácticamente lo calcamos con éxito. Y de allí se desprendieron otros proyectos, otras iniciativas exitosas, y quiero mencionar especialmente que el primer doctorado en cotutela lo hicimos con la Universidad Paul Sabatier, cotutela y doble diploma en Toulouse, esto en el 2005. A partir de ahí llevamos ya un cierto número, no voy a hablar de todo ni en detalle. Hacer estas cotutelas y eventualmente dobles diplomas a nivel doctorado es complejo, pero es mucho más fácil que hacerlo en otros niveles como en licenciatura. Estamos ahora tratando de armarlos allí y también estamos recibiendo apoyo de la embajada para ello. Aquí ya en estos años cercanos pongo algunos nombres y siglas de las universidades y los estudiantes que ya han tenido esta experiencia de dobles diplomas, y al final pongo el nombre de Omar Rodríguez, y el mensaje aquí con estos signos de interrogación es que son espacios que tenemos ahí disponibles para más candidatos. Ya tenemos uno apuntado que esperemos que frague, ¿verdad? Entonces, rápidamente, solamente algunos ejemplos de que ya pasamos por allí, no sin presunción, simplemente documentando lo que ya hemos hecho con la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, con la Universidad de Burdeos, que hemos hecho muchas cosas con la Universidad de Burdeos y estamos retomando colaboraciones con ellos que se habían dormido un poquito, las estamos despertando y aprovechando. Esta también con la Universidad de Borgoña, Franche-Comté, y voy directo a esta colaboración que tenemos con Jill, que le agradezco el apoyo, a la paciencia y sobre todo la visión de que podamos continuar esto, pero sobre todo la participación de Omar Rodríguez. Lo pongo aquí ya como un fruto, porque esto que estoy mostrando es, digamos, el encabezado de una publicación ya lista, que la pueden encontrar fácilmente en internet. Es el fruto de un trabajo muy intenso, principalmente de Omar, lo quiero decir con toda claridad, porque si queremos saber cómo hacer una cotutela, pues hay que tener un estudiante que tenga no solo las capacidades y lo que piden las convocatorias, sino que tenga una gran determinación, ¿sí? Una gran decisión. Por supuesto, nadie va a estar exento de límites, de limitaciones, etcétera, pero que tenga la energía, que sea incansable y la determinación de superar pequeños y a veces grandes obstáculos. Omar lo ha hecho, y también la colaboración que hemos tenido, por supuesto, con el doctor Alberto Varela, con Cristian, que ha hecho un gran trabajo ayudándonos en particular a Omar a aprender mejor la simulación, y que la gran capacidad de experimentación que desplegó Omar aquí y que también está haciendo allá se complementa con esas capacidades de simulación, toda la matemática que está involucrada ahí para hacer la modelación y luego la simulación y aprender que si es elemento finito, elemento discreto, lo que sea, las matemáticas, todo eso. Es un trabajo muy arduo. Y en una tesis doctoral, como sabrán los colegas que dirigen tesis, pues no es fácil estar aún terminando y ya tener una publicación de respeto en una buena revista, ¿verdad? Entonces, ese es otro mensaje que yo quiero dejar ahora. La parte, como bien decías en algún momento, Guillaume, una parte clave es, pero no es eso nada más, o sea, es firmar los convenios, y hay que ponerlos a trabajar, los convenios. Hay muchos obstáculos a veces para lograr la firma de los convenios, y por ello es doblemente a veces lamentable que se hace todo ese trabajo, se firma el convenio y luego se queda, pues antes se quedaba en un cajón, ahora se queda por ahí en la nube o en una carpeta olvidada de nuestras computadoras, ¿verdad? Y bueno, pues los formatos son distintos, hay muchos detalles que se superan, que si la firma, que si se manda por mensajería, que si el correo no llega, que
dónde quedó la recepción. Hay que hacer muchas cositas, pero son obstáculos fácilmente superables. Yo quisiera enfocarme en algo que tú nos pediste, Guillaume, que nos enfocáramos en problemas, retos para armar las cotutelas. Estuvimos reflexionando un poquito, sobre todo con Omar, y bueno, no queremos hacer un recuento permítame decirlo en lenguaje mexicano, un recuento de broncas y frustraciones, pero algo que sí quiero mencionar es que las principales dificultades para armar una cotutela es que no estemos preparados. De repente nos encontramos una convocatoria y hay un requisito que o no lo cumplimos o la vimos muy tarde y nos queda muy poco tiempo, o el estudiante sabe el idioma pero muy poquito, o no lo tiene acreditado con un certificado, a veces se exige, ¿verdad? Y hay otras, hay otras. A nosotros también lo quiero señalar porque se ha visto alrededor de estas ponencias y las del año pasado y otros eventos, ¿verdad? Cosas inesperadas como la pandemia, ¿sí? Nos afectan muchísimo, sobre todo en investigación que tiene una componente experimental fuerte. Es un obstáculo tremendo. A veces es la disponibilidad de un equipamiento, aunque no haya pandemia, están todos los accesos, bueno, la disponibilidad de un equipamiento, tener el acceso, tener los insumos, que el equipo no esté descompuesto, que se le haya dado el mantenimiento, etcétera. Y allí también, pues, yo le agradezco muchísimo a Jill esa combinación que hemos hecho, lo que se ha hecho aquí en México con la experimentación. Aquí también tuvimos mucho apoyo de el Centro de Investigación en Ensenada en energías geotérmicas. Otro aspecto que a veces es un problema, no lo fue mucho en este caso, son las cuestiones migratorias, ¿verdad? Otra dificultad, y también se menciona aquí en las preguntas, las becas, ¿no? Los financiamientos. Una cosa que yo le digo a los estudiantes también, si me permiten como gancho para convencerlos, es que becas hay. Cuando hay buen proyecto, cuando hay buenas ideas, los recursos fluyen. Claro, uno siempre llega al riesgo ahí de fallar, ¿verdad? Pero una cosa que yo le he aprendido por la experiencia es que a veces las becas disponibles, los financiamientos disponibles son mayores que las demandas y eso es una lástima. Entonces, a veces nosotros mismos nos decimos que no y no aplicamos, no lo mandamos, o que esa es otra causa. A veces empezamos el llenado de los papeles, la convocatoria y todo, y al final o cerca del final, algo se atora y no lo enviamos. Otra cosa que yo le voy a pedir a Omar que nos platique un poquito, hablamos de casos de éxito normalmente y tenemos miedo, es un tabú hablar de casos de no éxito, digamos, de fracaso. Yo no quiero decir que fue un fracaso, pero el primer intento que hicimos con Omar para una aventura como esta que está siendo exitosa, Omar hizo una breve estancia en otra ciudad, allá en Francia. Voy a dejar que Omar les dé los detalles. Y no funcionó como esperábamos. Pero no nos rendimos, ni su servidor, pero sobre todo Omar. Omar siguió adelante y armamos esta cotutela que ahora estamos por concluirla de manera muy exitosa. Lo dije muy rápido. Espero que se complemente con las intervenciones de nuestros colegas. Y yo aquí me detengo para darle la palabra a quien siga, a Jill sobre todo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Merci beaucoup, Moses. Je vais rapidement, comme, comme, comme Moses le disait, une bourse, un travail de thèse, d'habitude, c'est un doctorant, un sujet, une université. Un travail de thèse en co-tutelle, c'est un doctorant, un sujet et 2 universités. Alors on peut penser a priori que y a une chose de trop,
dans le système, et tout d'un coup ça va générer énormément de difficultés. Et moi j'entendais Moïse parler des difficultés, mais moi j'avoue très franchement que j'ai eu la chance de me trouver dans une université qui a permis finalement que toutes ces difficultés soient quasiment inexistantes. Donc rester entre guillemets le plaisir de travailler et de partager des moments de travail avec Omar et avec nos collègues mexicains. Et ça c'est finalement le meilleur côté des choses. Deux mots sur l'UPPA, sur l'université dont je fais partie. L'UPPA est une des 17 universités d'excellence en France. Nous sommes localisés à la frontière de l'Espagne, et donc par tradition nous avons une tradition de trilinguisme, même si je suis le plus mauvais exemple que l'on puisse trouver de trilinguisme parce que je ne parle pas espagnol. Nous avons une tradition de trilinguisme et une orientation vers les pays hispanophones qui est forte. Alors, dans le domaine dans lequel je suis, le domaine des ressources du sous-sol, c'était une tradition qui était essentiellement tournée par le passé avec le Venezuela, mais aussi avec la Colombie et puis avec le Mexique. De ce fait, l'université avait l'habitude d'accueillir des étudiants en co-tutelle. Quand j'étais directeur de laboratoire, nous en accueillions très régulièrement, quasiment tous les ans, 2 à 3 étudiants qui venaient du Venezuela en co-tutelle. Et donc il y a une habitude de prendre en charge toute la dimension administrative liée à la mise en place d'une co-tutelle de thèse qui était forte. Cette habitude, elle a été amplifiée par le fait, et je pense que Omar pourra en témoigner, que nous avons aujourd'hui dans l'université, comme dans beaucoup d'autres universités, un bureau qui ne s'occupe que de ça, d'accueillir les étudiants, et en particulier d'accueillir les étudiants internationaux, de faire en sorte qu'ils puissent avoir un visa, qu'ils puissent avoir un logement, qu'ils puissent ouvrir un compte en banque, qu'ils puissent vraiment s'insérer le plus facilement possible dans l'endroit dans lequel ils vont travailler. Et ça, à nouveau, ça laisse la place finalement d'abord au bon moment du point de vue social, et puis au bon moment du point de vue scientifique. Et ça efface un peu les difficultés qu'on peut trouver avec une co-tutelle. Ce que je disais au départ, c'est cet ingrédient de trop qu'il y a dans une co-tutelle, cette université de trop par rapport à un doctorat classique que l'on fait dans une université. Qu'est-ce que moi je retire maintenant que le travail d'Omar est presque terminé? Je dirais que si je regarde un peu en arrière, il y a eu un sujet nouveau qui est arrivé dans nos laboratoires, qui était lié à la géothermie haute profonde, haute température. Moïse, tu en as parlé, la présence d'un laboratoire extérieur, mais qui nous a apporté énormément, parce qu'il nous a apporté tous les dispositifs expérimentaux que nous n'avions pas. C'était une raison de plus pour la co-tutelle. Et plus on trouve de raisons finalement de se motiver pour travailler ensemble, mieux c'est. Et donc cet apport-là, pour nous, qui a été très, très important, le fait de pouvoir mener des expérimentations que nous ne pouvions pas mener dans notre université, de pouvoir les voir les résultats, publier ces résultats, je crois que c'est important. Et puis, avec la venue d'Omar ces 2 dernières années chez nous, ça a été finalement l'échange de bons procédés entre guillemets, c'est-à-dire que maintenant c'était à notre tour de conduire ces expérimentations avec les dispositifs que nous avions, donc il y a une véritable complémentarité, et ça peut se faire aussi qu'avec un étudiant qui est motivé, qui est prêt à finalement se retrouver. Avec un directeur de thèse, j'ai l'habitude de dire c'est déjà suffisamment difficile. Quand on en a 2, c'est 2 fois plus difficile. Quand on en a 3, c'est 3 fois plus difficile. Et là, il avait 4 personnes qui se penchaient sur lui et sur ses résultats. Mais finalement, Omar a tenu le choc. Et je pense que culturellement parlant, scientifiquement parlant, ça lui aura apporté beaucoup plus que s'il avait fait sa thèse simplement, soit au Mexique, soit en France.
Ça, il me semble que c'est aussi très très important à souligner. Ce que l'on retire, c'est finalement 1 plus 1, ça fait plus de 2. Ça fait un peu plus que 2. On retire beaucoup plus d'expérience et je pense qu'Omar sera là pour le dire. D'autant plus qu'Omar va nous abandonner pendant quelques temps là parce qu'il a vraiment envie de bouger, il a une soif d'international puisqu'il va partir pour un séjour assez court en Australie. Voilà encore une autre université. Donc ça, l'éco-tutelle, ça forme aussi des docteurs qui ont l'habitude de bouger, qui ont l'habitude d'aller voir les gens, qui ont l'habitude d'aller voir les gens dans les autres universités, qui n'hésitent pas à se déplacer, qui n'hésitent pas à prendre contact. Et de ce point de vue-là, je crois qu'Omar a été particulièrement exemplaire. Donc moi, je voudrais terminer cette brève prise de parole en disant combien c'est agréable de travailler dans ces conditions. Je fais peut-être figure de privilégié parce que derrière, dans mon université, il y a toute une machinerie administrative qui fait que les choses se passent bien. Et puis quand ça se passe pas bien, on sait comment faire pour faire en sorte qu'elles se passent bien, comme ça a été le cas pendant le confinement. Mais le gain que l'on en retire, à la fois au plan humain et au plan scientifique, va bien au-delà de ce qu'on a l'habitude de retirer d'une thèse. Ça, je crois que c'est particulièrement appréciable. Omar, je crois que c'est à toi maintenant d'intervenir. D'accord. Adelante. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Omar Rodríguez Villarreal. Soy estudiante de doctorado en cotutela internacional entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Université de Pau. En la Autónoma de Nuevo León soy estudiante de doctorado en ingeniería en materiales en la FIME, en la ciudad de Monterrey, México. En la Université de Pau soy estudiante de doctorado en ingeniería civil en el ISABTP o Colegio de Ingenieros en la ciudad de Anglet. Hablando un poco de mi tesis, tiene que ver con energías limpias y renovables como la energía geotérmica, que no contamina en comparación con otras energías. La energía geotérmica es una energía gratis que nos ofrece la Tierra y México está entre los 5 países con mayor potencial. Es de aquí el interés que hay entre estas dos universidades. Hablando en otros términos, puedo decir que mi tesis se enfoca en mejorar la productividad y la eficiencia de estos depósitos geotérmicos por medio de los parámetros de permeabilidad. Es decir, quiero comprender cómo fluye el agua que se inyecta en ese yacimiento. En resumen, mi proyecto doctoral es para mejorar el rendimiento de un depósito geotérmico para generar energía, calentando el agua por medio del calor del subsuelo o por medio de un modelo analógico de un EGS, en español sería Sistema Geotérmico Mejorado a escala de un laboratorio. Esa parte se hizo en México, en el Centro Mexicano de Energía Geotérmica en Ensenada, como lo comentó el doctor Hinojosa. Y en sí estamos emulando un pequeño reservorio y además unas simulaciones con elementos finitos. Acerca de mi experiencia puedo compartir que en ambas partes ha sido excelente, siempre con el apoyo de mi casa, la Autónoma de Nuevo León y la Université de Pau. En lo personal, creo que me he desarrollado en muchos sentidos, ya que ha sido un choque en lo personal y en lo estudiantil, ya que son diferentes culturas. Y todo ha sido gracias a este doctorado en cotutela que ha sido financiado por Campus France y CONACYT.
Y toda esta idea surgió de mí, ya que hace 5 años tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación en la Université de Lorraine. Y también había la inquietud de hacer un doctorado en cotutela, pero por cuestiones no se pudo llevar a cabo. Pero pude encontrar el apoyo de Jill en la Universidad de Po y ya en pocos meses me voy a titular. Por mi parte es todo. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si nuestros colegas, amigos Moisés y Gil quieren agregar algo o si lo cerramos ahora por acá. ¿Está bien? Está bien. Yo creo que esperamos las preguntas y no le robamos tiempo a nuestros colegas. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, por su presentación. Merci beaucoup, profesor Pillolier. Bueno, para resumir, diría que usted realmente nos han enseñado las cualidades de las cosas. O sea, para resumirlo, diría que lo que dijo el profesor Pillolier, 1 más 1 no es 2, es mucho más. Y creo que, bueno, quizá para ciencia experimental es algo un poco extraño, pero en antropología, yo soy antropólogo, trabajamos sobre las cualidades de las cosas y el 1 más 1 muy a menudo es mucho más que 2. Y creo que resume muy bien la verdad, el impacto que puede tener una cotutela. Y si antes algunos eran totalmente palacios, ahora son totalmente FIME, como lo veía en la presentación de Moisés, ¿no? Todos somos FIME. Bueno, sin más palabreo, le paso la palabra a nuestros colegas que van a presentar el segundo ejemplo de cotutela, a la doctora Rosa Isela Ortiz Basurto del Instituto Tecnológico de Tepic y al doctor Fabrice Vaillant de Montpellier Supagro, del laboratorio CIRAD, Qualisud. Y también, por supuesto, porque nos interesa muchísimo la perspectiva y la visión, como le decía, de los alumnos, de las alumnas, de los doctorandos que están implicados en estos proyectos de cotutela, la maestra Adilén Miramontes. Así que sin más tardar, le cedo la palabra y agradezco muchísimo la presencia de nuestros colegas. Profesora Ortiz, le cedo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias a todos. ¿Sí me escucho bien? Perfecto. ¿Verdad? Bueno, agradezco a todos la invitación para poder compartir esta experiencia también. Vi muy entusiastas a nuestro grupo anterior. Entonces, también queremos nosotros compartirles cómo es que logramos hacer este proyecto en cotutela y sobre todo yo me voy a permitir dar la primera parte, los antecedentes, cómo es que llegamos a hacer esta propuesta de estudio procesómico de la estabilidad de compuestos bioactivos en jugo sonomicrofiltrado de yaca, gracias a la colaboración de todos los que aquí aparecen. Y bueno, para iniciar les quiero comentar que antes de nuestra primera experiencia con Francia fue en 1999, específicamente con la Universidad de Montpellier II. Ahí el profesor Plastardo de la Fuente, en paz descanse, nos permitió el desarrollo de una propuesta de proceso para la producción de jarabe de tuna. Una comunidad muy cercana a la universidad tenía este grave problema y pudimos desarrollarlo mediante tecnologías de filtración con membranas. Ahí fue donde empezamos todo este trabajo. Y además de la obtención de un jarabe, que era el objetivo principal, desarrollamos otros serie de productos, los cuales permitieron incluso el reconocimiento de gobierno federal. El presidente de la República nos felicitó también por este proyecto. Y sobre esta base, nos propusieron y me dieron la oportunidad de empezar a trabajar también con otro cultivo endémico de México, los agaves. Entonces, empezamos con la caracterización del aguamiel de diferentes especies de agave y el fraccionamiento de fructanos del jugo de agave tequilana mediante tecnología de filtración con membranas.
Fuimos los primeros en obtener fracciones de fructanos de agave a partir de nuestros cultivos mexicanos, y fue aquí en donde tuve la primera oportunidad de conocer al doctor Manuel Dornier. El doctor Manuel Dornier fue parte de mi comité tutorial, y imaginen, nunca visualicé, ¿verdad? En ese momento, yo como estudiante, pues no imaginaba que en un futuro íbamos a tener esta posibilidad de trabajar en cotutela. Y bueno, en 2009 se me hizo la invitación de unirme al núcleo académico básico del posgrado en Ciencias en Alimentos del Instituto Tecnológico de Tepic, a donde actualmente trabajo y pertenezco al cuerpo académico de Ciencias e Innovación Agroalimentarias. Nosotros formamos estudiantes tanto de maestría como de doctorado. Y es ahí en donde, gracias también a la colaboración de varias instituciones nacionales y redes, así como instituciones internacionales con quien ahorita estamos haciendo la vinculación, y algunas industrias, hemos desarrollado algunos proyectos de investigación. El desarrollo de estos proyectos de investigación permiten la transferencia de todos estos conocimientos y además el equipamiento para el Laboratorio de Innovación Agroindustrial Sustentable, del cual soy responsable, en el cual incluso ya estamos haciendo prototipos para elaborar membranas y buscar algunas tecnologías acopladas en filtración con membranas. Y bueno, sobre esta base es que del 2009 a la fecha hemos establecido, ¿verdad?, mi área de interés sobre la tecnología de alimentos e innovación. Trabajamos principalmente en mi grupo sobre filtración con membranas. Actualmente estamos buscando el acoplamiento con ultrasonido. Con ello hacemos la purificación de compuestos bioactivos y o compuestos de interés industrial, secado por aspersión o microencapsulación. Desarrollamos formulaciones en las que estamos incluyendo las fracciones de fructanos de agaves y o microorganismos para ser simbióticos, entre otras como la aplicación de ozono en alimentos. Y justo sobre toda esta base, en 2015 desarrollamos nuestra primera tesis en cotutela. Y fue una colaboración con uno de mis compañeros doctorantes del Instituto Europeo de Membranas, que actualmente es profesor de la Universidad Grenoble Alpes. Este proyecto de tesis ya enfocado a las experiencias de los dos sobre la clarificación de jugo de yaca por microfiltración tangencial asistida por ultrasonido, que es un tema que estaban desarrollando ellos, pioneros en el desarrollo de esta tecnología, permitió la titulación y obtener el doble título a nuestra estudiante en conjunto. El doctor Nicolás Engel nos hizo el favor de proponer al doctor Fabrice Vaillant del CIRAT para que fuera evaluador externo, ¿verdad?, de esta tesis. Y fue gracias a esta colaboración que ya estando en nuestra institución, nos hicieron el favor de presentar ambos, el doctor Engel de la Universidad Grenoble Alpes y el doctor Fabrice Vaillant de el CIRAT, el modelo educativo y opciones de vinculación y estancias de investigación en el CIRAT y en la Universidad Grenoble Alpes. ¿Y qué creen? A partir de ello se desarrolló la propuesta de proyecto de nuestra doctorante Adilén Miramontes. Y respecto al convenio, sí les quiero comentar, que es otra de las cosas que también nos solicitaron platicarles. El convenio, debido a la pandemia, hicimos la firma únicamente en electrónico por muchas situaciones complicadas que todos sabemos. Sin embargo, tenemos esta firma original pendiente y queremos ver la posibilidad, ¿verdad?, de en una misión en septiembre, tener esta oportunidad de realizar la firma. Y bueno, de mi parte es mi participación. Voy a solicitar a el doctor Fabrice Vaillant o Manuel Dornier que nos apoyen con la siguiente etapa de la presentación. Adelante. Aló, sí, buenos días.
no se encuentra mi colega Manuel. Yo lo que quería, bueno, principalmente entonces es presentar el CIRAD. Es que nosotros somos una institución un poquito diferente, no somos una universidad. ¿Me escuchan bien? Sí, perdón. Sí, no somos nosotros una institución universitaria, sino un centro de investigación, el CIRAD. Yo no sé si ya ven la presentación. Sí, sí, se ve perfecto, profesor. Ok, Dayo. ok. Y entonces es un poquito, nosotros, yo estoy en una posición diferente porque yo pertenezco, entonces yo soy investigador del CIRAD, que es un instituto de investigación. Y en este instituto de investigación soy parte de una unidad mixta de investigación. Ustedes saben que en Francia estamos organizados en UMR, que, digamos, junta investigadores de diferentes instituciones. Y mi UMR, por ejemplo, CaliSud, que es la siguiente, tiene investigadores de la Universidad de Montpellier, del IR, de la Universidad de La Réunion, inclusive de la Universidad de Avignon, etc. Y como investigador también estoy adscrito a la Universidad de Montpellier para poder dirigir tesis de doctorado. Obviamente, el CIRAD, como tiene como objetivo trabajar en los países tropicales, se me facilita mucho más la conexión con bueno, de otros países. Inclusive estoy expatriado y les hablo desde Colombia. Y entonces, nosotros tenemos mucha, digamos, costumbre de las tesis en cotutela, y yo puedo decir aquí, yo hice una lista para hablar directamente de eso, de las ventajas. Ya creo que todos hablaron, es muy interesante, pero voy a hablar ahí algo de las dificultades, que no sé si ustedes ya las tuvieron. Por ejemplo, la primera, porque yo inicié inclusive con cotutelas en otros países, y teníamos muchos problemas en el sentido de que muchas universidades tienen sus propias exigencias para otorgar el diploma de doctorado. Un solo ejemplo, hay universidades que solicitan un cierto número de cursos y la universidad, por ejemplo, en Francia, no los va a requerir. O va a requerir, por ejemplo, la Universidad de Montpellier requiere 90 horas de cursos opcionales, que tiene que comprobar que lo ha hecho. Al principio decían, bueno, tienen que seguir esos cursos, a veces era difícil. Ahora lograron que aceptaran que cursos que se han hecho, por ejemplo, en la Universidad de la Cotutela, sean validados por la Universidad Francesa, pero eso al principio no ha sido fácil. Otro ejemplo, muchas veces las universidades latinas han sido hasta más exigentes en cuanto al número de artículos. Por ejemplo, no sé, bueno, con el Instituto de Tepic no hubo problema, pero con otras universidades pedían hasta 3 artículos de rango A publicados para otorgar el diploma, cuando la Universidad de Montpellier era menos exigente, exigía solo 1. Entonces, ahí el problema es que el estudiante tiene que cumplir casi la exigencia mayor. Entonces, al principio es un poquito difícil. Otra dificultad ha sido la organización del comité de tesis. También cada universidad tiene su propio, digamos, sus propias exigencias. La Universidad de Montpellier exige, por ejemplo, que esté presente en la tesis alguien de la escuela doctoral, un referente. Exige que el comité de tesis sea constituido por investigadores que sean diferentes de los que no pertenezcan a la UMR, por ejemplo, que sean de otras unidades mixtas de investigación. Eso está difícil. Muchas veces, ¿en qué idioma hacemos el comité de tesis? Muchas veces, bueno, depende, pero el idioma que vamos a tener en común entre todos esos personajes es el inglés. Entonces, a veces no se logra, inclusive la soutenance de tesis o la presentación de tesis también va a ser el estudiante tiene que hacer una en la universidad en Francia y otra en la universidad
de cotutela. Bueno, en la cotutela debemos decir, bueno, sería una porque no es justo para el estudiante. Pero hemos encontrado esas dificultades, a veces no se puede y el estudiante tiene que hacer una sustentación en el país, en Francia, y una sustentación en el otro. Inclusive, a veces también lo mismo con la sustentación se tiene que hacer en inglés porque es muy difícil encontrar todos los ¿cómo se llama? Jueces que hablen el español. Entonces, esa es un poquito la dificultad. Quisiéramos que pudiéramos hablar en español y fomentar el francés y, bueno, todas esas cosas, pero a veces no se logra. Bueno, esas son las dificultades. Obviamente se van superando. Yo veo que en México existe cierta flexibilidad, en otros países no es tan fácil, pero realmente es básicamente las dificultades, pero se superan y como han dicho al principio, es muy interesante para el estudiante poder tener esos dos estilos de analizar las cosas, y en la parte de investigación es súper importante. Entonces, esa es mi presentación. Puedo dejar entonces la palabra ahora yo creo que a Adeline, la estudiante de tesis en cotutela que tenemos, entonces entre la Universidad de Montpellier, el CIRAD, porque ahí inclusive estamos codirectores, porque como les decía, yo soy investigador de CIRAD, Manuel Dornier es profesor de Supagro, entonces codirector de la tesis, y Rosa Isela también, que es codirectora. Aquí hay como 3 codirectores. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, buenos días. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, muy bien. Sí, muy bien, Adilene. Perfecto. Bueno, mi nombre es Adilene Miramontes, como ya se había mencionado, y para mí la verdad que es un placer estar con ustedes y poder contarles la increíble experiencia y el gran reto que es estudiar un pues doble doctorado, ¿verdad? Yo soy la contraparte de Omar. Yo voy comenzando con este gran recorrido. Bueno, les voy a platicar un poquito de todo esto. No sé si se puede cambiar mi presentación, no logro verlo. Pero bueno, yo decidí estudiar el doctorado en Ciencias en Alimentos en el Instituto Tecnológico de Tepic. Y bueno, con ello, y gracias a que sigo las páginas del IFAL y de Campus France, en 2020 me encontré con una convocatoria para estudiar un doble doctorado en alternancia en Francia, es decir, yo tenía la oportunidad de poder realizar 3 estancias en Francia, una durante cada año. Así que, pues bueno, decidí aplicar. Lo hablé en su momento con la doctora Ortiz Basurto. Hablamos sobre las posibles colaboraciones con el doctor Bayán y el doctor Dornier. Y bueno, posteriormente presenté mi proyecto de tesis, envié todos los documentos que se me habían pedido. Y bueno, después de algunos meses recibí la gran noticia de que había sido acreedora a la beca. Esta beca incluye todos los gastos, vuelo de ida, de regreso, el pago de tu residencia y tu estancia, etcétera, ¿verdad? Y bueno, era una oportunidad que francamente no se daban todos los días. Así que bueno, decidí pues arriesgarme e irme. Y fue así como se realizó el trabajo en cotutela, en Montpellier Supagro, específicamente en el CIRAD, tal como ya lo describieron los doctores anteriormente. El año pasado realicé mi primera estancia de las 3 y estoy algunos meses de irme a realizar la segunda en esta increíble ciudad hermosa al sur de Francia, que es Montpellier. Aquí pueden ver algunas fotos. Es una ciudad increíble. Bueno, yo había tenido la oportunidad de conocer el norte en otra estancia hace muchos años y bueno, pues ahora me tocó estar en el sur. Bueno, pues mi proyecto es el estudio procesómico de la estabilidad de compuestos bioactivos en un jugo de yaca, que es con la aplicación del acoplamiento de 2 tecnologías distintas, que es la microfiltración tangencial y el ultrasonido de alta intensidad. Todo esto, pues, debido a que en mi región, Nayarit, somos el primer productor a nivel nacional. Y bueno, este proyecto, por lo tanto, pues está siendo dirigido por el Instituto Tecnológico de Tepic en codirección con la Universidad de Chihuahua y en cotutela con el CIRAD en Francia, este centro de investigación, de los cuales uno de sus expertise es pues trabajar con frutos tropicales. Honestamente, no es nada fácil realizar un doble doctorado, pero en verdad
es un gran equipo el que se forma con todos los asesores que tienes de ambos países. Cada uno puede aportar ideas y conocimientos que te complementan como estudiante. Y pues el hecho de vivir un tiempo en otro país, trabajar en un laboratorio de primer mundo, altamente equipado, con todos los recursos necesarios para poder realizar tu investigación, y pues además del gran método de trabajo que ellos tienen, lo vale completamente. Y pues no solamente es trabajo, es la vida diaria, la cultura diferente a la de nuestro país, la multiculturalidad, como ya lo habían también mencionado. Conoces a personas de todos los países, creas amistades y vínculos con otros investigadores y estudiantes, lo cual se vuelve una red de colaboraciones posteriores. Y pues bueno, pero también hay que tener en cuenta las dificultades, ¿verdad? No todo es tan bonito como quisiéramos, como es el caso del idioma, ya que si bien pues aprendemos en México, llegar a Francia, enfrentarte con un vocabulario distinto, una forma de hablar pues también distinto, nos hace sentir un choque de pronto, pero bueno, al final lo importante es no rendirnos, inmiscuirnos, preguntar, hablar y pues atrevernos a estar ahí y a demostrar pues lo que sabemos. Yo los invito a que se animen a estudiar un doctorado en Cotutela. No se necesita más que tener mucha actitud, muchas ganas de querer aprender y conocer. Yo lo mencioné hace algún tiempo, hace un año yo estaba en la posición que ahorita están ustedes, escuchando la experiencia de alguien más, y ojalá que el próximo año sea alguno de ustedes quien esté de este lado. Pues muchas gracias. Cualquier duda que tengan, estoy para responderla. Igual me pueden mandar un correo y con mucho gusto les voy a contestar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Adilén. No sé si los profesores tienen algo que agregar antes de que pasemos a la ronda de preguntas. Sí, yo tenía, si me pasó algo que también hablando, yo me concentré en los problemas para solucionar, obviamente, perfecto, es excelente la cultura, pero me pasó uno que es muy importante, que he encontrado muchos problemas, es la repartición de los gastos de inscripción. Muchas veces la cotutela tiene que definir, por ejemplo, que el primer año va a pagar en México, el segundo va a pagar en Francia o viceversa. Y a veces hay muchos, porque no es, digamos, los mismos gastos, y entonces la cotutela realmente representa un ahorro para el estudiante, porque es mucho más barato en Francia, muchas veces que en México y otros países. Entonces, esa es una dificultad que hay que integrar, que las universidades acepten renunciar a por lo menos 1 o 2 años de los gastos de inscripción, ya que van a ser para la universidad de cotutela, por ejemplo, en Francia. Eso es lo que quería añadir. Gracias. Muchísimas gracias. Y profesora Ortiz, no sé si usted tiene algo que agregar antes de que pasemos las preguntas. Sí, muchísimas gracias. Veo que hay varias preguntas sobre qué hay que hacer, cómo seguir todo. Yo sé que ahorita ustedes van a hablar de ello. Otro de los problemitas que también tomaba el grupo del doctor Hinojosa y presentaciones anteriores, es precisamente luego los financiamientos, que bueno, ahorita por la cuestión de pandemia estamos muy restringidos. Es realmente increíble cómo, además de lo que comentaba ahorita el doctor Fabriz, ¿no? Las economías que tienen los estudiantes al estar inscritos en las dos instituciones. Es cierto que Francia es un país que apoya mucho la educación y los costos de colegiatura son muy bajos en comparación a otros países. Sin embargo, también ahorita creo que algo, porque nos comentaron, digan también las cosas difíciles, ¿verdad? En el proyecto. Lo difícil que ha sido para nosotros es encontrar financiamientos suficientes para lograr el desarrollo de la parte metodológica de los proyectos. Entonces, sabemos que por ahí están saliendo algunas otras convocatorias. También agradecemos a CONACYT, que está apoyando estas misiones de los estudiantes en cotutela, y ojalá y pronto haya también, así como estas misiones de cotutela, una
un apoyo con ACID Francia para que podamos seguir financiando proyectos, que esa es una de las partes críticas, considero yo, ahorita. Y bueno, muchas gracias a la Embajada de Francia, al IFAL, y a todos los que nos han hecho posible compartir esta información. Compartí yo ya mis datos. Cualquier pregunta, estamos para servirles. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por haber hecho una presentación tan clara, tanto de su proyecto de cotutela como de los problemas y también las ventajas que tiene la cotutela. Creo que realmente es la mejor manera de entender cómo funciona y lo valioso que es realizar una cotutela. Y un punto que quisiera destacar, y sobre todo por mi propia experiencia, pero también toda la gente de mi generación, no sé si los viejos, los antiguos, los seniors, es que todo el trabajo que están haciendo las universidades francesas y las escuelas francesas también para recibir a los alumnos de afuera. Hace 25 años atrás, me acuerdo que mis compañeros que hacían la maestría o el doctorado en Francia no tenían todo el apoyo de las universidades. No había como podía existir, ya por la costumbre que tienen los suecos, los holandeses o los ingleses, también por los costos que tenían las universidades en Holanda. Había realmente oficinas para recibir a sus estudiantes. Hace 20, 25 años atrás era mucho más difícil para los jóvenes y muy a menudo contaban con el apoyo de sus camaradas, de sus compañeros franceses, para ubicarse, para entender o problemas de vida o también temas más metodológicos, teóricos, o cómo se hace para realmente presentar un proyecto de tesis y trabajar en un laboratorio en Francia. Hoy en día realmente hay oficinas que reciben a los chicos, que los ubican, que los apoyan. Está, bueno, Campus France obviamente, pero cada universidad o conjunto de universidad está trabajando muy duro para que los chicos puedan tener el recibimiento que se merecen. Así que creo que es un punto realmente a favor. Y de hecho hay un sello, un label de Campus France, Bienvenue en France, y que se otorga a las universidades hoy en día, que realmente cumplen con toda una serie de criterios para poder recibir en las mejores condiciones posibles a los chicos y las chicas que vienen de afuera. Y retomo dos o tres preguntas que le hicieron a Omar. Supongo que será un estudiante que quiere viajar o que está pensando en hacer una movilidad. ¿Cómo? Entonces pregunta este señor o esta señora, ¿cómo o qué criterios utilizó Omar para escoger la universidad y para escoger a sus cotutores en Francia? Esta es la primera pregunta. Le hago la siguiente, que se puede también dirigir a Dilena, si a Dilena quiere intervenir, obviamente, después de Omar. Y la otra pregunta que le hacen a Omar, ¿cuánto tiempo ha pasado en una y otra universidad? Estas serían las dos primeras preguntas. Después le pasaré la palabra a Moisés, porque él contestó, muchísimas gracias, no ahorró mucho tiempo a nosotros, hizo el trabajo para nosotros, contestó muchas preguntas Moisés por el chat, pero después sobre el idioma de redacción de la tesis, creo que es importante que Moisés o los otros colegas que están acá puedan opinar y explicar en qué idioma se redacta la tesis. Así que Omar, a Dylan adelante, y después no retomo yo la palabra, le dejo la palabra a los profesores para que nos hablen del idioma que se usa para la redacción de la tesis. Gracias, adelante. Bueno, no sé si esté Omar por ahí, pero Sí, bueno. aquí estoy. Ok, adelante. Ok, bueno, o para contestar la número 1, creo que fue porque seleccioné la Université de Po. Lo que recuerdo era que yo me basé más, que yo quería trabajar con un buen investigador. Y yo estuve revisando quién tenía más citas y ya encontré que mi director de tesis en la Université de Po, que es Gilles, tenía como 11,000 citas y el área que él tiene es lo que yo quiero hacer. Eso fue lo que me motivó para seleccionar la Université de Po. Y contestando la número 2, en mi caso ha sido diferente. Yo estuve un año en mi país, en México, y todo el resto del doctorado aquí, ya que se puede decir que el 20%, 30% de mi proyecto de tesis
era necesario estar en otra universidad, por ejemplo, en Ensenada, para utilizar los equipos, y el resto, el 70-60%, es más hacer simulaciones, y por ese motivo yo he estado más tiempo acá. Pero yo creo que eso depende mucho o qué es lo que te pide el proyecto de tesis. En mi caso fue así. Sí, bueno, en mi caso también fue muy similar. También me basé en el conocimiento de lo que yo quería hacer. Mi proyecto de doctorado era pues lo siguiente a la maestría, entonces yo tenía muy claro en la parte, el camino por el que me quería dirigir, y fue como empecé a buscar cuando conocí al doctor Bayán y hizo varias presentaciones en nuestra institución. Pues la verdad es que su conocimiento me llenó totalmente, era una pues directriz por la que yo quería manejarme, y bueno, fue así como decidimos hablar con él y decirle que nos interesaba mucho trabajar y pues aprender mucho de él también. Y bueno, por la parte de mi estancia, mi cotutela es en alternancia, lo que significa que yo hago estancias cortas cada año. Me voy a finales de agosto y regreso a principios de diciembre durante los 3 años de doctorado. Muchas gracias. Adelante, profesores, sobre el uso del idioma, o sea, qué idioma se usa para redactar la tesis. Moisés ya contestó, pero no sé si Moisés también puede explicarlo, Sí. quizás a todos. Quiero hacer aquí un comentario. Gracias, Guillaume. Bien importante esa pregunta, y se relaciona con otras que están aquí en la sección de preguntas y en el chat. Hay que ver los reglamentos de cada institución, ¿sí? Primero, pues, estamos obligados a cumplir la reglamentación propia. Y sí, algunas universidades solo aceptan que las tesis sean escritas en español en México, ¿no? Así era con nosotros. Empezaron a abrir la ventana de que si se estipulaba por escrito una solicitud, se autorizaba que la tesis pueda hacerse, y todavía sigue siendo un tópico de discusión, que pueda escribirse en otro idioma. ¿Sí? Entonces hay que revisar eso primero. Y si hay alguna limitante, también esa sería otra aportación tal vez de sus servidores, pues provocar que las limitantes se vayan ampliando, se vayan quitando, ¿no? Que desaparezcan eventualmente, porque a veces vemos un obstáculo y pues ya nos detenemos, pero es porque nadie ha pedido que eso se abra o se quite, ¿no? Entonces alguien tiene que hacerlo. Por eso es bien importante tener un estudiante. Y si hay un estudiante, uno como profesor, como director de una tesis, pues tiene la obligación de abrirle camino, de abrirle espacio. Ahora también quiero hacer alusión a la respuesta que dio Omar, y recuerdo perfectamente esa ocasión que Omar andaba buscando las citas y todo. Omar tiene una gran habilidad para encontrar convocatorias, información y todo. Es algo también que hay que promover entre nuestros estudiantes. Ellos tienen más tiempo que nosotros, la verdad, para andar buscando por aquí y por allá, así que hay que fomentarlo. Pero también lo que trataba yo de mencionar en la línea de tiempo que presenté en mis filminas, es que pues, uno aprovecha lo que ya está hecho, ¿verdad? Hay que abrir caminos nuevos, hay que ser pioneros, pero aprovechamos, ¿no? lo que ya está hecho. Por eso me atreví a mencionar que tuve la oportunidad de estar en un programa que fue creado con profesores formados en otros países, principalmente en Francia. A través de estos contactos empecé a tener conocimiento de los temas de mi interés en Francia, profesores. Tuve la fortuna de que me recibió en doctorado una profesora en el Centro de Investigación ONERA en Châtillon, Francia. Regreso a México y pues yo también me pongo a fomentar esa colaboración con Francia. Entonces, una de las colaboraciones que armamos fue para una primera cotutela en Burdeos, con doble diploma, con el profesor ahora Alberto Varela.
a la hora de la defensa de la tesis de Alberto, que fue escrita en inglés, por cierto, de común acuerdo, porque eso se estipula en el convenio específico también, ¿sí? Y como ya se dijo, pues había que hacer un resumen en español, un resumen en francés también. Y como esta se defendió en Francia, pues la sesión de preguntas fue en francés y todo. Entonces hay muchas cosas, pero a lo que iba es a que dentro del jurado de tesis de Alberto Varela estaba el profesor Gilles Pillodier. Allí lo conocimos, por lo menos yo lo conocí ahí, Alberto ya lo conocía antes. Entonces, Alberto empezó a tener colaboración directamente con Gilles. Alberto se titula en Burdeos, Gilles en la Universidad de Po. Y él mantiene esa colaboración, esa relación con Gilles, de manera que cuando Omar, después de ese primer intento que no fue exitoso de hacer algo en Francia, empezamos a buscar opciones y dado su perfil, sus intereses y esta cuestión de, pues es que yo quiero hacer mi doctorado también en Francia, pero con un profesor así top. Ah, bueno, pues aquí está el profesor Gilles, que sí, efectivamente vimos que tiene chorro mil citas, 11,000, o bueno, tenía en ese tiempo, y bueno, uno que apenas anda ahí entre bien poquitas, bueno, mejor ni lo digo, me pueden googlear ahí fácilmente. Entonces, por allí también mi mensaje es ese, que Omar tenía un interés y nosotros buscamos entre los contactos que ya tenemos y que vienen de una relación pues, de lustros, por lo menos, o décadas de colaboración con Francia. No quiero acaparar el micrófono, espero que sirva de algo mi comentario. Gracias, Guillermo. Sí, y yo pienso que lo más importante es el interés. Ya que si tú insistes, pues lo puedes lograr. Creo que un método es ese, es buscar en Google y enviar mails, y lo que yo recomiendo es que en el correo tú pongas, hay tal beca de mi país y me gustaría utilizarla porque quiero un doctorado en doble titulación o cosas así. Muchas gracias, Omar. Le cedo la palabra al profesor Vaillant. Sí, era para responder más a la pregunta del idioma. Mi recomendación en materia de cotutela es intentar hacer lo máximo posible de publicación, al menos 3, por ejemplo, y existe la modalidad de presentar la tesis por publicación, porque efectivamente redactar una tesis cuando uno no es decir, que el francés no es su primer idioma, es bien complejo, y entonces es mejor tener esa modalidad que implica tener un resumen en francés extenso, y puede ser un resumen en español y vienen los artículos. Y esa es realmente la manera la más fácil. La sustentación depende cómo los estudiantes se sienten, como usted ha dicho, bueno, porque una tesis en cotutela quiere decir que el estudiante ha pasado como un máximo 1 año y medio en Francia. A veces no es suficiente para adquirir las bases. Bueno, las bases sí, pero para adquirir una fluidez suficiente en francés. Entonces, la mayoría de las veces las tesis se presentan en inglés y puede ser que las preguntas se hagan en francés. Pero eso es básicamente lo que he encontrado en las diferentes tesis en cotutela en las cuales he asistido. Sí, profesora Ortiz. Muchas gracias, Guillón. Sí, en efecto, leyendo algunas de los comentarios y también tratando de aportar un poquito más a todo esto, había una duda sobre el apoyo de las becas. Yo quiero comentar que en nuestra primera experiencia con la Universidad Grenoble Alpes, nuestra estudiante no se fue mediante este programa, y por ahí había una pregunta relacionada. La estudiante inició con beca CONACYT, y posteriormente en el primer año fue que nos dimos cuenta que, bueno, ¿por qué no? Podría hacer una doble cotutela. Lamentablemente no acudimos al IFAL. Sin embargo, fíjense que aquí también hay otros aspectos importantes a considerar.
nosotros con la beca, los estudiantes, si no tienen ese complemento que se está dando mediante estos apoyos de beca, no logran un presupuesto mínimo que pide Francia para que el estudiante pueda estar ahí. Por ello, sí, en base a esa experiencia que nosotros tuvimos, les recomendamos fuertemente que acudan y se acerquen al IFAN. En esa ocasión, lo que ocurrió fue que la Universidad Grenoble Alpes, muy amablemente, buscó el apoyo para complementar la beca del CONACYT a nuestra estudiante. Y fue gracias a esos apoyos que nuestra estudiante pudo realizar 1 año y medio de estancia en Francia y posteriormente ya concluyó sus estudios aquí con nosotros. Respecto al idioma, en efecto, es bien importante establecerlo en el convenio y en el convenio queda ya más que claro cómo se va a redactar. Y para ello, pues Adilén también les puede confirmar que en las presentaciones de cotutoría que se dan cada semestre, pues tiene que, si hace su presentación en español, porque con nosotros casi todos también entienden bien el español, tiene que poner sus diapositivas en francés o viceversa, porque el objetivo también es ir promoviéndoles a ellos, ¿verdad? Que vayan alcanzando esa introducción también al otro idioma, al francés, a conocer lo que es Francia. Y finalmente, con lo de la selección de los profesores, en nuestro caso, como bien lo comentó Adilén, fue en base al perfil que presentó ahorita el doctor Fabrice Bayán. Sin embargo, yo sí les invito a que también busquen a través de las redes. Ahorita nosotros también, con toda esta cotutela, se está dando la oportunidad de fortalecernos en el área específica, aplicación de tecnología de membranas aplicadas a medio ambiente y desarrollo agroindustrial sustentable, que es algo que queremos hacer como una red internacional. Entonces, estamos ya trabajando estas oportunidades que nos da la cotutela, lo quiero enfatizar. Una cotutela pues empieza a lo mejor sí como un proyecto de tesis, pero esto nos magnifica al desarrollo de muchísimas otras oportunidades. Y ahorita pues estamos buscando ya no tan solo decir, bueno, ya vemos 3 instituciones, al menos 4, 5, en esta cotutela ya vemos varias instituciones, pero estas instituciones a su vez queremos ampliarlo con algunas otras oportunidades de creación de redes, ¿verdad? Y bueno, les agradezco mucho la oportunidad de participar. Gracias. Para responder rápidamente a una pregunta que veo en el chat, muy rápidamente, la cotutela normalmente se tiene que firmar en el primer año de la tesis, normalmente. Muy pocas excepciones, pero el primer año tiene que firmarse. Sí, y agrego, profesor Bayón, que en el caso de nuestro llamado a cotutela, y nosotros necesitamos el convenio de cotutela. Quizás no a la hora de postular, porque a veces, como muy bien lo decía el profesor Hinojosa, eso demora, pero si nosotros otorgamos la beca, necesitamos que el convenio de cotutela ya haya sido firmado anteriormente. Y le hago otra preguntita, y con respecto al idioma, creo que es muy variable en función de las grandes áreas disciplinarias. Es cierto que en las ciencias experimentales o ciencias duras, como se dice, en inglés es casi la lengua franca, ¿no?, para ustedes. En cambio, en ciencias social-humanidades, bueno, sé que en mi universidad, por ejemplo, en antropología, sociología, historia, se le pide a los chicos que escriban su tesis en francés. Entonces es un esfuerzo, pero en general los historiadores, antropólogos, sociólogos, filósofos que van a Francia para hacer una tesis ya tienen un cierto manejo del idioma. No es lo mismo que le piden a un matemático, un ingeniero en química, no es exactamente igual. Entonces, para los de ciencias social humanidades, creo que ya lo saben, pero si no lo saben todavía, hay que manejar mucho más el francés, porque muy a menudo se le pide la redacción de la tesis en francés. Y tengo una pregunta dirigida más bien a los colegas mexicanas, de un colega de la BUAP, de Puebla. Dice, actualmente tenemos una fuerte colaboración con laboratorios de la Universidad de Grenoble-Alpes y la Universidad de Strasbourg, y tenemos un proyecto ECOS. Nos gustaría establecer una cotutela a nivel doctorado, bueno, a nivel de maestría se llama doble diploma, no cotutela en este caso, entonces cotutela o doble diploma a nivel de maestría, y me gustaría saber
¿cuáles son los requisitos mínimos de los programas de posgrado en México para establecer una cotutela? Entonces es una pregunta más bien para los profesores, la profesora Ortiz y el profesor Hinojosa. Primero las damas, por supuesto. Gracias, qué amable. Mire, ahí no estoy 100% segura si hay alguna restricción sobre si el programa debe estar en PNPC. En nuestro caso, la verdad, no hubo ningún problema porque estamos en PNPC y creo que eso facilitó todo. Pues estamos siendo evaluados continuamente. Pero la verdad, yo me comprometo a buscarles, había leído su pregunta, me comprometo a buscarles un poco más de información y apoyarles. Con gusto, igual también ya puse mis datos para verificar si realmente es un requisito, ¿verdad? Para que logren ustedes el financiamiento. No sé qué otra experiencia tenga, doctor Hinojosa. Sí, bueno, hay que ver, como lo mencionaba, hay que ver los lineamientos de cada escuela. Sí, esa es la clave. Primero ver qué hay, si aplican o no las distintas condiciones de las convocatorias, etcétera. Yo quisiera, además de abordar aquí en esta oportunidad esa pregunta, quisiera dejar otro mensaje así muy rapidito. Agradecemos inmensamente los apoyos de la embajada, etcétera, pero quisiera también dejarlo como un reto para todos nosotros, o sea, que tratemos de hacer cotutelas, dobles diplomas, aunque sea en tiempos en que no hay convocatoria, o sea, incluso si no la hubiera, o sea, vale mucho la pena. Creo que nosotros podemos empujar a nuestras instituciones a que lo apoyen, aunque no haya un financiamiento adicional externo. Sí, y creo que ese, digamos, usando otro lenguaje, es como el fondo semilla, ¿no? Y de aquí nosotros debemos expandir esto, porque por esto también decía que es muy afortunado el concepto de, es una vía hacia la internacionalización. El CONACYT está, como bien se sugiere ahora, está impulsando a que obviamente se garantice la calidad. Por eso el PNPC, el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, o como se llame, porque todo está en continua transformación ahora. Por supuesto, para embarcarnos en un proyecto internacional, pues hay que demostrar calidad. Sí. Entonces, nuestras instituciones y nosotros mismos debemos ayudar a que eso se garantice y hacer esto como parte de un proceso de internacionalización. El CONACYT, a través de estos lineamientos, impulsa los programas, así como impulsa a los investigadores que lleguen a los más altos niveles. A los programas los impulsa que lleguen a lo que llaman la competencia internacional. Y este es un elemento fundamental, o sea, que tengamos las publicaciones conjuntas, que los profesores estén en redes y que los núcleos básicos que llama CONACYT también, que se integren en todo esto. Y por ahí había otras preguntas y también algunas limitantes, que ya no puedo armar el convenio de cotutela porque estoy en segundo, tercer, cuarto año, pero sí puedes tener la participación del colega francés o mexicano, sí se puede. O puede simplemente, entre comillas, participar en la revisión y como jurado en tu tesis. Y a lo mejor hay un financiamiento, no para la cotutela, pero sí para una estancia del profesor. Y con gente que es buena para encontrar los apoyos, como Omar y muchos otros. Es increíble. Les comento así muy rápidamente, aquí nuestro director nos pidió hacer un esfuerzo de andar buscando más oportunidades de financiamientos y estamos encontrando con limitaciones y todo, que hay dinero donde uno menos lo piensa. ¿Sí? Claro, mi mensaje va más a que nuestras instituciones y nosotros mismos, con lo que ya tenemos, armemos más cotutelas, más colaboraciones y que avancemos, que los programas mexicanos se conviertan en programas internacionales. Obviamente todo eso va a beneficiar a los profesores, a los estudiantes sobre todo, y en algún momento lo mencioné. Si bien es cierto que
La internacionalización no es solo la movilidad es muy importante, pero la gran limitante de la movilidad es el financiamiento, y entonces eso la reserva para unos pocos privilegiados, digamos. Pero podemos traer la internacionalización a nuestras instituciones a través, como lo demostramos en este periodo de pandemia, ¿no? A través de internet, a través de cursos colaborativos, a través de las defensas, incluso de tesis, las hemos hecho en línea. El año pasado estuve en una así, me invitaron de París. Entonces hay muchas maneras de hacerlo. No le carguemos nada más la mano que todo nos lo tenga que dar el IFAL o la embajada o CONACYT o alguien más. Entonces busquemos la manera de hacerlo, aunque alguien más no esté poniendo el financiamiento. Ese es el mensaje que yo quisiera dejar. Muchas gracias, Guillermo, por la paciencia sobre todo. No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que creo que es un módulo muy completo donde se han contestado casi, creo que todas las preguntas. Y lo único que yo veo del defecto de la defensa de tesis online es que después no está la última parte, que es la más rica, que es el pot. Después de haber defendido la tesis siempre hay siempre se come algo, se toma algo. Y además, no solamente es importante por lo rico que se come o se toma, sobre todo es porque para un estudiante que acaba de conseguir el título de doctor o doctora, y el PO es el momento en que ya se siente totalmente parte de la comunidad de profesores e investigadores. Muy a menudo, de hecho, en Francia usted sabe que se utiliza mucho el usted y no el tú. Para los chicos es el momento en que pueden finalmente tutear a su director de tesis, y el director de tesis lo tutea. Son la magia de las instituciones de los diplomas, ¿no? Y le quisiera ceder la palabra muy brevemente, pues ya estamos terminando, a mis dos colegas, la maestra Sophie Lebon y Charlotte de Buny, solamente para que nos informen sobre la conferencia de la tarde sobre las becas, porque hubo muchas preguntas sobre becas. Lo que le quiero decir, si ustedes tienen preguntas, no duden en mandarme un mail a mí, o a Sophie Lebon, o a Charlotte de Buny. Y tenemos los espacios Campus France también que están en todo México, que están cubriendo todo el país. Así que no duden en acercarse a su espacio Campus France de su estado, de su región, o mandarnos mail a nosotros, ningún problema. Pero pues, quizás Sophie y Charlotte, que son realmente les chevilles ouvrières de ces journées doctorales, realmente hicieron un trabajo fabuloso, y si le podemos ver la cara y que nos digan para la conferencia sobre becas. Hola, buenos días. Sí, muchas gracias, Guillaume. Pues ya pusimos un par de links y enlaces en el chat. Entonces, pues sí, los invitamos a conectarse a la próxima conferencia, de hecho, sobre el programa Horizonte Europa. De hecho, creo que este link todavía no lo he puesto, lo vamos a poner. Y después, más tarde, a las 2 de la tarde aquí en México, hora de México, Campus France México estará dando una plática acerca de los estudios de doctorado en Francia, y si tocarán los temas acerca de la oferta de estudios, los financiamientos, los trámites. Es una conferencia muy, muy general y para, o sea, que servirá sobre todo a los candidatos, a los estudiantes candidatos al doctorado en Francia. Bueno, creo que sería todo. Muchas gracias. Creo que está todo. Charlotte no la vamos a molestar, debe estar ocupada. Y bueno, lo único, agradecer realmente a todos nuestros colegas que estuvieron acá con nosotros hoy a la mañana, porque sabemos que su tiempo es para docencia, investigación y redacción de artículos, de libros, y que sabemos que esta hora y media es un tiempo importante. Ahí está Charlotte. Es un tiempo importante para ellos y ellas, así que muchísimas gracias por haber, como se dice en francés, jugado el juego, ¿no? Sino que, o sea, tenemos a grandes investigadores y grandes investigadoras que saben que es importante este momento para compartir un poco lo que hacen ellos y cómo lo están haciendo. Así que muchas gracias, valoramos muchísimo su tiempo hoy, y creo que nada más, al menos que Charlotte tenga algo que añadir, la veo acá en pantalla, ¿no? Sí, no, ya lo explico, Sofía. Gracias, Guillaume. Nos vemos Bueno. a las 11. Bueno, muchísimas gracias a todos, y seguimos nuestra mañana muy, como le decía, le anunciaba hoy a la mañana cuando arrancamos con ECOS, ¿no? Una mañana muy densa, muy cargada, muy rica
que le dan las herramientas para poder seguir fortaleciendo los vínculos entre México y Francia y seguir, bueno, construyendo una sociedad basada en el conocimiento científico, en la divulgación del conocimiento científico, en la paz, la democracia y el multilateralismo. Así que muchísimas gracias a todas y a todos y hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.